Bienvenidos a una clase más de matemáticas. El día de hoy estaremos hablando acerca de la geometría. Hace mucho tiempo un matemático griego llamado Pitágoras descubrió una propiedad interesante de los triángulos rectángulos. ¿Okay? La suma de los cuadrados de las longitudes de los catetos es igual al cuadrado de la longitud de la hipotenusa del triángulo. Nosotros ya sabemos en este momento cuáles son catetos y cuál es la hipotenusa. A esta propiedad, que tiene muchas aplicaciones en la ciencia, el arte, la ingeniería y la arquitectura, se le conoce como teorema de Pitágoras. Pues bien, Pitágoras estudió los triángulos rectángulos y las relaciones entre los catetos y la hipotenusa de un triángulo rectángulo antes de derivar su teoría. Esta teoría dice que si A y B son longitudes de los catetos de un triángulo rectángulo y C es la longitud de la hipotenusa, entonces la suma de los cuadrados de las longitudes de los catetos es igual al cuadrado de la longitud de la hipotenusa, y entonces esto se representa con la siguiente fórmula: a cuadrada más b cuadrada es igual a c cuadrada. Vamos a ver qué es el teorema de Pitágoras, y este establece que en todo triángulo rectángulo el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Por lo tanto, la fórmula quedaría así: c cuadrada es igual a cuadrada más b cuadrada. Para que esto nos quede más claro, vamos a ver un ejemplo. Aquí tengo un triángulo rectángulo con medidas de 4, 5 y 3 centímetros cada uno. Como ya sabemos, el lado más grande es la hipotenusa y la representaremos con la letra C, mientras que los catetos los ubicamos con las letras A y B. Recordemos que la fórmula del teorema de Pitágoras es c cuadrada es igual a cuadrada más b cuadrada, y en palabras más simples quiere decir que la hipotenusa elevada al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los catetos A y B. Vamos a comprobarlo. Lo primero que tenemos que hacer es sustituir valores. Esto quiere decir que en lugar de las letras C, A y B pondremos la medida de cada lado. En lugar de la c cuadrada pongo 5 al cuadrado, y en lugar de a cuadrada pongo 3 al cuadrado, y en lugar de b cuadrada pongo 4 al cuadrado. Ahora voy a elevar cada uno de los números al cuadrado. 5 por 5 es igual a 25, 3 por 3 es igual a 9 y 4 por 4 es igual a 16. 25 se queda igual, y si sumo 9 más 16 me da como resultado 25. Por lo tanto, si se cumple el teorema de Pitágoras, la hipotenusa elevada al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los catetos A y B. Facilísimo, ¿verdad? Ahora vamos a ver este ejemplo. Aquí tengo un triángulo rectángulo con medidas de 5 y 6 centímetros. Solo tengo los catetos A y B, y la hipotenusa no sé cuánto mide, así que para saber su valor tengo que utilizar el teorema de Pitágoras. C cuadrada es igual a cuadrada más b cuadrada. Ahora voy a sustituir solo los valores que tengo. Como no sé cuánto vale la hipotenusa, se queda igual. C cuadrada es igual, y en lugar de poner la a cuadrada pongo su valor, que es 6 al cuadrado. Y en lugar de poner b cuadrada, lo sustituyo por el valor del cateto, que es 5 a la segunda potencia. Así que me queda la fórmula así: c cuadrada es igual a 6 al cuadrado más 5 al cuadrado. Como no sé el valor de c, se queda igual. Ahora voy a elevar los valores de los catetos a la segunda potencia. 6 por 6 es igual a 36, y 5 por 5 es igual a 25. C cuadrada se vuelve a bajar igual, y voy a sumar 36 más 25, que me da como resultado 61. Ahora tengo que c cuadrada es igual a 61. Para saber el valor de c, tengo que despejarla. Esto quiere decir que la tengo que dejar solita. Así que el 2 que esté elevando a la segunda potencia pasa al otro lado del igual, haciendo lo contrario, que es sacando raíz cuadrada. Por lo tanto, me queda como c es igual a raíz cuadrada de 61. Al hacer la raíz, tengo que c es igual a 7.81. Y listo, ya tengo el valor de mi hipotenusa. Ahora vamos a hablar de geometría analítica. Dentro de esta vamos a empezar a hablar de lo que son los sistemas de coordenadas, pero también vamos a hablar acerca de la recta.
Muy bien. Un sistema de coordenadas es un sistema que utiliza uno o más números para determinar la posición de un punto o de otro objeto geométrico. El plano cartesiano es uno de esos sistemas de coordenadas y los números que se usan son desde el infinito hasta el finito negativo en ambos de sus ejes, los cuales son el eje de las X y el eje de las Y. El plano cartesiano es un mapa formado por dos rectas numéricas llamadas ejes. Estos ejes se intersectan o se cruzan formando un ángulo recto, o sea, de 90 grados. Se divide en 4 partes y cada una de esas partes se numeran en sentido contrario a las manecillas del reloj con números romanos. ¿Sí? El sector 1 o el primer cuadrante, ¿sí?, tiene 90 grados. En el segundo cuadrante ya son 180 grados. Para el tercer cuadrante serían 270 grados y para el cuarto cuadrante serían 360 grados. Al punto donde se cortan el eje de las X y el eje de las Y se le llama origen. Las coordenadas que se miden en el eje de las X se llaman abscisas y las coordenadas en el eje de las Y se llaman ordenadas. Las abscisas a la derecha del origen son positivas, ¿sí?, y hacia la izquierda son negativas. Las ordenadas, ¿sí?, hacia arriba son positivas y hacia abajo negativas. Muy bien. Un punto se puede representar en el plano cartesiano por medio del trazado del punto, que consiste en localizar un punto cualquiera mediante sus coordenadas, con la siguiente ecuación. P es igual, entre paréntesis, X, Y, siendo X las abscisas y siendo Y las ordenadas. En cada punto en el plano cartesiano puede representarse con un par ordenado de números, como lo decíamos, en X o en Y. Para trazar un punto y un par ordenado, parte del origen, ¿verdad?, el punto 0,0, donde se cruza el eje de las X y de las Y, como lo habíamos dicho. La primera coordenada indica las unidades que hay que desplazarse en X a la izquierda o a la derecha, mientras que la segunda indica cuántas unidades hay que subir o bajar. Por ejemplo, ¿sí?, si yo tengo la coordenada 0,3, entonces me indica el 0 que no hay movimiento en el eje de las X. No hay movimiento. Mientras que el 3 me indica que voy a, como es positivo, voy a subir en el eje de las Y 3 unidades. Por eso es que el punto me quedaría representado aquí. En el caso de menos 3,0, pues entonces me voy a mover en el eje de las X hacia la izquierda porque tengo un signo negativo, ¿sí? Me muevo 3 unidades. En el eje de las Y, como tengo 0, entonces me voy a quedar, no voy a subir y el punto me quedaría representado aquí. Hablemos ahora de la recta numérica, ¿sí?, o eje numérico, el cual es la recta sobre la que están indicados el origen de las coordenadas, ¿sí?, la unidad de medida y la dirección positiva mediante una flecha. Ya dijimos, positivo a la derecha, ¿sí?, negativo hacia la izquierda. Muy bien. Entonces, veamos un ejemplo. Nos pide localizar sobre la recta numérica los puntos A, menos 3 y B, 7 sobre 2. C, 5. Aquí la solución sería la siguiente. A, que es menos 3, entonces yo parto del origen y cuento hacia la izquierda 1, 2, 3. Aquí está el punto A. El punto B me dice que es 7 sobre 2. ¿Sí? Entonces, yo aquí lo que voy a hacer es que voy a dividir cada unidad en 2, ¿sí?, y voy a contar 2 unidades, 4 unidades, 6 unidades y la tercera, o sea, la séptima, perdón, quedaría aquí. Y el punto C me quedaría, yo recorrería 5 unidades, que serán 1, 2, 3, 4, 5. Ahí tengo ubicado el punto C. Esto es todo lo que tenemos que hacer en cuanto a la recta numérica.
La geometría analítica nos enseña que una recta es la representación gráfica de una expresión algebraica o una función y una ecuación lineal de primer grado. Con la ecuación general de la recta es una de las formas de representar a esta ecuación de la recta. Para determinar una línea recta solo es necesario conocer dos puntos, A y B, ¿sí?, dentro de un plano cartesiano, con abscisas X y ordenadas Y. Además de dos nuevas letras, M, que representa la pendiente de la recta y permite obtener su grado de inclinación en relación a la horizontal o abscisa, y N, que es el coeficiente de posición, el número que señala el punto donde la recta interceptará al eje de las ordenadas de la Y. En esta figura, M está representada, ¿sí?, como la pendiente de la recta, ¿sí?, y N es el punto donde intercepta la recta al eje de las Y. Conocidos estos dos puntos, todas las rectas de plano sin excepción quedan incluidas en la ecuación de la recta, que es AX más BY más C igual a 0, y que se conoce como la ecuación general de la línea recta. Según la incógnita que tengamos y los datos conocidos, es la ecuación que debemos despejar, ¿sí?, y que se identifica en la siguiente clasificación. Vamos a ver primero, dentro de esta clasificación, lo que es ecuación punto pendiente. La forma punto pendiente es una ecuación lineal y se escribe como y menos y1 igual a m por x menos x1. En esta ecuación, m es la pendiente, ¿sí?, y x1, y1 son las coordenadas del punto. Y ahora veremos o hablaremos de la ecuación punto pendiente, de cómo se encuentra la ecuación de la recta cuando conocemos la pendiente y un punto. Vamos a hacer este ejemplo, obtener la ecuación de la recta que pasa por el punto menos 2,5 y tiene como pendiente m igual a 4. Bueno, lo que debemos conocer pues es la ecuación punto pendiente. ¿Por qué se llama la ecuación punto pendiente? Porque me sirve para encontrar la ecuación de la recta cuando conocemos un punto y la pendiente, que eso es lo que vamos a reemplazar. Primero que todo, recordemos que la primera coordenada de un punto es la coordenada x y la segunda coordenada es la coordenada y. Como aquí solamente tenemos un punto, diremos entonces que este número es la x del primer punto, el menos 2, y que el 5 es la y del primer punto. Acordémonos también que todas las ecuaciones tienen siempre la x y la y, o sea, esta parte no la vamos a reemplazar, esta tampoco. Lo que reemplazamos es todo lo demás, o sea, que reemplazamos la y del primer punto, que la podemos cambiar por el número 5, la pendiente, que la podemos cambiar por el número 4, y la x del primer punto, que la podemos cambiar en este ejercicio por el número menos 2. Y entonces eso es lo que vamos a hacer. Entonces escribimos y, la y recuerden que no la reemplazamos, menos la y del primer punto, que es el número 5, igual a la pendiente, que la pendiente en este ejercicio es 4, por, abrimos paréntesis, la x, que no se reemplaza, menos la x del primer punto. Tengamos cuidado cuando suceda esto. Este negativo que puse aquí es el que dice en la fórmula, y luego sigue la x del primer punto, que si observamos también es negativo. Tenemos que también colocarlo menos 2. Y pues acordémonos que siempre que haya dos signos seguidos, entonces hacemos la operación de los signos, entonces menos por menos es más. Lo que viene pues es hacer las operaciones. Entonces este 4, que es un monomio, lo multiplicamos por el binomio que está entre el paréntesis. Acuérdense que multiplicamos primero el 4 por la x y luego el 4 lo multiplicamos por el 2. Vamos a hacer esto. Entonces y menos 5 igual, primero 4 por x, 4x, y luego el 4 por el 2, entonces más por más da más, y 4 por 2, 8. Aquí viene simplemente a criterio de nosotros, o depende de lo que nos hayan pedido en el ejercicio. En el ejercicio pueden habernos pedido la ecuación punto pendiente, que es esta, o la ecuación general, que pues en esta ecuación está todo a un lado e igualado a 0, está la x, la y y el número solo e igualado a 0.
Ahí sí ya depende de cada uno de nosotros. Yo la voy a dejar como la ecuación punto pendiente, entonces voy a dejar la y en un lado y lo demás en el otro. Entonces aquí solamente falta este 5, pasarlo para el lado derecho del igual. Entonces nos quedaría y igual, aquí dice 4x más 8. Y este 5 que lo vamos a cambiar de lado, como es un término, cambia de signo, entonces ya no es menos 5, sino más 5. Y pues por último haríamos esta operación, porque son términos semejantes. Aquí queda 4x y 8 más 5, 13. Y esta sería nuestra ecuación de la recta con pendiente 4 y que pasa por el punto menos 2,5. Ahora veamos otra clasificación, que es la forma estándar de la ecuación lineal. La fórmula punto pendiente es solo un tipo de ecuación lineal. Es efectiva para describir algunas de las características de la recta. Sin embargo, ecuaciones punto pendiente pueden ser difíciles de usar en algunas operaciones algebraicas. En esos casos, puede ser útil convertir la ecuación en una forma diferente, la forma estándar. La forma estándar de la ecuación es AX más BY igual a C. En este tipo de ecuación, X y Y son variables y A, B y C son enteros. Ecuación de la recta en su forma general es cuando una ecuación de recta está igualado a 0 y por lo general el primer término es X, el siguiente es Y y el último sería un número. El coeficiente A es el número que está a un lado de X, el B es el que está a un lado de Y y el número que quede solo se llama C. Hablando de manera general, ahora sí que también. Si aquí lo despejan Y, se van a dar cuenta que quedaría BY, este pasa para acá restando y este también, así que quedaría menos AX menos C. Y esta B pasa dividiendo a los dos, así que Y es igual a menos A entre X entre B. Y también la B divide a la C, ¿verdad? Recuerden que cuando una ecuación está despejada a la Y, ya no se llama más que forma pendiente ordenada. Así que esto debe ser la pendiente de esta recta. Y esta debe ser la ordenada. O donde la recta corta al eje Y. De aquí podemos obtenerlas. Entonces cuando ustedes tengan una ecuación general de una recta, o sea que estén acomodados de esta manera, ustedes pueden conocer la pendiente sin necesidad de despejar. Nada más dividen el A entre B y lo multiplican por un negativo y ese va a ser el valor de la pendiente. Y conocer dónde la recta corta el eje de las Y o el de las ordenadas, que tendrían que dividir C entre B y multiplicarlo por un negativo, y ese es el valor donde corta al eje de las ordenadas. O si no quieren aprenderse estas fórmulas, despejen Y y de ahí van a encontrar la pendiente y la ordenada, que fue como obtuvimos estas ecuaciones. Ejercicio número 1. Convertir la siguiente ecuación a su forma general. Obviamente esto es una ecuación de recta y una ecuación general es cuando está igualada a 0. Esto no está igualado a 0 y es lo que tenemos que hacer. Yo siempre para igualar a 0 trato de que el término de X sea positivo, así que como este es positivo, esta Y la voy a mandar para acá. Si el término fuera negativo, todo lo que está aquí yo lo mando a la izquierda. Yo lo hago de esa manera, no significa que es la única o que sea totalmente la mejor. Ustedes simplemente con que quede igual a 0 es suficiente. Así que como esto es positivo, estos dos los dejo aquí y este lo mando para acá. Así que tendría 3x y luego este como es positivo lo paso para acá negativo. Y este menos 6 nada más lo muevo un poco. Igual a 0 y aquí ya tengo mi ecuación general, pero por lo general nos gusta ver el 0 del lado derecho, así que como es una igualdad es válido escribir esto. Menos 6 y el 0 del otro lado. Aquí ya tengo mi ecuación general, que es lo que me piden. Aquí si me preguntaran, obtén la pendiente o la ordenada, es más sencillo obtenerla del principio, porque esta ecuación es la ecuación pendiente ordenada. Así que claramente aquí se ve que la pendiente de esta recta es 3 y la ordenada es menos 6. No tenemos que hacer estas divisiones para obtener esos valores. Pero aquí no me piden eso, simplemente me piden obtener la ecuación general a partir de esta, que la respuesta finalmente... Ejercicio número 2. Convertir la siguiente ecuación a su forma general. Ahora tenemos una ecuación simétrica de recta y la quieren a su forma general. Entonces, hay varias maneras. Yo lo que utilizo es realizar la operación de suma. Cuando tienen diferente denominador, recuerden que se multiplican los de abajo y luego cruzado. Así que sería 6 por 5 es 30, 5 por x es 5x
y 6 por y es 6y igual a 1. Después este 30 pasa para acá multiplicando, porque estaba dividiendo, entonces pasa para acá multiplicando y tendríamos esto igual a 30. Y para igualar a 0, como aquí ya tengo positivo el término de x, entonces esto lo mando para acá. Siempre hay que tratar que el término de x me quede positivo. Más 6y, y este pasa para acá como menos 30 y me quedaría igual a 0. Así que aquí ya tendría mi ecuación general de esta ecuación simétrica. Como pueden apreciar, una ecuación en su forma general simplemente es la ecuación que tienes, despejarla a 0. Y a mí me gusta que el término de x quede positivo. Hay otras personas que les gusta que tenga coeficiente 1. Y hay varias maneras, ¿no? Entonces, lo principal de una forma general es que quede igualada a 0. La otra forma es la de la ecuación pendiente-intersección. La ecuación de la recta en su forma pendiente-intersección se escribe de la siguiente manera. Y es igual a mx más b, donde m, ya sabemos, es la pendiente y b es el punto de intersección del eje, en el eje de las y. ¿Sí? Sabemos que la ecuación general de la recta es ax más by más c igual a 0. Si despejamos y obtenemos la ecuación de la recta en su forma pendiente-intersección, nos quedaría, ¿sí?, de la siguiente manera. Y es igual a menos a entre b por x menos c entre a. De ahí es que se obtiene la fórmula de y es igual a mx más b. Hoy vamos a aprender a cómo encontrar la ecuación de la recta y graficarla tomando en cuenta algunos datos. Por ejemplo, en el inciso A nos dice ordenada en el origen 5 y pendiente 3/4. Vamos a recordar también que y es igual a mx más b. Esta es la ecuación de la recta. Entonces, de esto vamos a decir que y es igual a m. Recordemos que m es el valor de la pendiente y la pendiente nos dice que es 3/4. Entonces, donde está m lo voy a cambiar por 3/4 y escribo x. Y donde dice más b sería la ordenada en el origen. La ordenada en el origen es 5 y como está positivo, entonces voy a escribir más 5. Entonces, esta sería la primera ecuación de la recta. Y igual 3/4 x más 5. Recordemos bien, m es la pendiente, 3/4 positivo. Y b es la ordenada al origen o en el origen, que es 5. Aquí tenemos la primera respuesta. Luego nos dice que la ordenada en el origen es negativo 2 y pendiente es negativo 2. Entonces, yo recuerdo que la ecuación es y igual mx más b. Por lo tanto, mi ecuación quedaría m. ¿Quién es m? M es la pendiente. La pendiente es negativo 2. Entonces quedaría negativo 2x más b. ¿Quién es b? B es la ordenada en el origen, que es menos 2 o negativo 2. Por lo tanto, escribimos menos 2. Y esto es lo que yo necesitaba encontrar. Esta es la ecuación de la recta, tomando en cuenta esta información, y esta es la ecuación de la recta, encontrando o tomando en cuenta estos datos. Ahora vamos a graficarla. Para graficarla, entonces voy a tomar en cuenta los aspectos que acabo de encontrar. Entonces, observemos en el caso de esta. Voy a ubicarme primero en esto. La ordenada en el origen es el intersecto en el eje Y. Entonces es 5 positivo. Quiere decir que esta gráfica va a pasar por 5. Pasaría por este número que es equivalente a 5. Entonces pasaría por acá. Y para poder continuar resolviendo, voy a utilizar solamente la pendiente. Recordemos en un tema anterior que este es el desplazamiento en y este es el desplazamiento en x, ¿ya? O razón de cambio. Desplazamiento en y desplazamiento en x. En x se desplaza 4 y como está positivo, se desplaza hacia la derecha. Entonces, si yo estoy acá, cuento 1 unidad, 2 unidades, 3 unidades, 4 unidades. Se desplazaría 4 unidades.
Y luego se movería, nos dice que 3 en Y. Entonces si estoy acá me desplazo 3 en Y. 1, 2, 3. Este sería el punto. Este de acá no, ¿verdad? Yo lo utilicé solamente como referencia. Entonces, 4 unidades en X. 1, 2, 3, 4. Y me guío con este 4. Y 3 unidades en Y. 1, 2, 3. Entonces, esa gráfica pasaría por aquí. Como voy a utilizar el mismo plano para hacer estas dos gráficas, voy a utilizar colores diferentes. Entonces, observemos. No me funciona, voy a utilizar esta, que sería la primera gráfica. Entonces, siempre le colocamos flechitas en ambos extremos. Recuerden que la gráfica continúa, ¿verdad? Y le escribo el nombre. Esta se llama Y igual 3 cuartos X más 5. Ahí tengo la primera. Y la segunda, utilizo un lápiz de color diferente. Voy a utilizar un lápiz carbón en este caso y voy a ubicar la ordenada al origen. La ordenada al origen nos dice que es negativo 2. ¿Dónde queda negativo 2? Sería acá. Recuerden que el primer punto se ubica en el eje Y, que sería la ordenada esta, ¿verdad? Negativo 2. Entonces, negativo 2 lo ubico y observo que aquí tengo 2, el número 2. ¿Cómo lo puedo convertir 2 como una fracción? Recordemos que 2 como fracción quedaría negativo 2 sobre 1. 2 sobre 1 quiere decir que abajo va un 1 imaginario en este caso, porque aquí no se observa, pero sí yo sé que es 1. 2 entre 1 y con eso hago la gráfica. Entonces, como estoy en 2, a partir de 2 comienzo el conteo, ¿verdad? ¿Cuánto me desplazo en X? En X me desplazo 1. Siempre el desplazamiento en X va a ser positivo. Entonces, lo voy a hacer acá. 1, una unidad. ¿Y cuánto me desplazo en Y? Observo que en Y hay un menos 2. Entonces significa que ya no va a ser para arriba como el caso anterior. Este va a ser para abajo. Entonces de aquí me desplazo 2 unidades hacia abajo, que sería 1, 2. Coloco por aquí el puntito y quiere decir que mi gráfica va a pasar por estos dos puntos. Entonces, uso mi regla o algo que yo tenga para auxiliarme y así me quedaría a mí esta gráfica. Entonces, siempre es importante, si pueden observar alguna, si utilizan el mismo lápiz, igual podemos colocarle el nombre, ¿verdad? Para poderlas identificar. Entonces, siempre recuerden hacerle flechitas al final, no sé si lo pueden observar, lo voy a ubicar yo por acá. Nos quedaría entonces en esta posición y le escribo el nombre. Esta gráfica se llama Y igual negativo 2x menos 2. Vamos a recordar algo aquí también. Cuando esta pendiente sea positiva, la gráfica queda de esta forma. Esta forma se llama creciente cuando es positivo acá. Y cuando es negativa la pendiente, ¿qué observamos? Que la gráfica de la función lineal queda en forma decreciente. A continuación, la fórmula de la ecuación de la recta que pasa por dos puntos desde el origen, ¿sí? Que es y igual a mx más b. Gracias a los siguientes pasos es posible obtener la ecuación de cualquier recta siempre que se conozca la fórmula y los datos de la ecuación de primer grado, siendo siempre x o y con un valor de 0 para este caso, ¿sí? Uno por cada coordenada. Por ejemplo, aquí obtendríamos el punto 1, que sería cuando x vale 0, y sería, en este ejemplo, 0,2. Y el punto 2 tendría a y con un valor de 0. Por ejemplo, aquí quedaría menos 3,0. Esto es simplemente un ejemplo. Ok. Cuando conocemos la ecuación de la recta, donde y es igual a mx más b, como en el caso anterior, entonces seguimos los siguientes pasos. Sería, primero vamos a igualar a 0, la fórmula, ¿sí? Luego vamos a aplicar la función de x que vale 0. Entonces vamos a sustituir el valor de x siendo 0. Hacemos la reducción de términos. Después obtenemos el primer punto, que es el y, ¿sí?
Como ya tenemos el punto de y, entonces ahora vamos a sustituir y para igualar a 0 y despejamos x. Hacemos la reducción de términos y obtenemos el punto de x. ¿Sí? Una vez que ya lo tenemos, entonces graficamos los dos puntos y trazamos la recta entre esos dos puntos. Veámoslo esto a través de un ejemplo. Hallar la ecuación de la recta que tiene como ecuación 6x más 5 igual a 23. ¿Sí? Y trazar los puntos en su respectiva recta. Muy bien, entonces el primer paso dijimos que era despejar para igualar a 0. Entonces, como yo tengo este 23 de este otro lado, lo voy a llevar al otro lado como restando. ¿Sí? Y así igualamos a 0. Entonces me quedaría 6x más 5 menos 23 es igual a 0. Ahora sí, ya que la tengo en esta forma, el siguiente paso es utilizar la función 0, donde vamos a utilizar primero que la función de x es igual a 0. Entonces sustituimos aquí en la ecuación y me quedaría que y es igual a 6 por 0 más 5 menos 23. Voy a hacer las operaciones y voy a despejar. Por lo tanto, me quedaría que y es igual a 6 por 0, 0. ¿Cuánto es más 5 menos 23? Menos 18, por lo tanto, me quedaría y igual a menos 18. Muy bien, aquí yo ya obtengo el punto 1, que sería, como x vale 0, entonces sería coma 0 menos 18. Ya tengo el primer punto. Ahora, lo que voy a hacer es sustituir el valor de y en la ecuación. Por lo tanto, me quedaría que y, que es 0, en esta ocasión es igual a 6x más 5 menos 23. Y hago, ¿sí? Despejo el valor de x. Entonces me quedaría menos 5 más 23, porque me estoy llevando estos al otro miembro, por lo tanto me quedaría menos 5 más 23 es igual a 6x. Yo despejo, como el 6 lo tengo multiplicando a la x, lo paso dividiendo. Y me quedaría de esta manera. Menos 5 más 23 entre 6 me dará como resultado en que x es igual a 3. Por lo tanto, yo ya tengo el segundo punto, en el que x es 3 y y es 0. Una vez teniendo ambos puntos, ahora lo que hago es que lo voy a representar en el plano cartesiano. Me quedaría de esta manera. ¿Sí? El punto 1, ¿sí? Que es 0, menos 18, me quedaría el 0, menos 18 aquí en este punto, ¿sí? Y el punto 2 me quedaría en 3,0, que es en este punto, y yo trazo la recta. Así es como se utiliza esto y pues es con lo que estamos terminando la clase del día de hoy. Muchas gracias por su atención. Los espero en el siguiente video.